¿Cómo operan esto en el plan de salvación? Y yo quiero partir con algunas preguntas que son clave en esto, porque, ¿qué dice ahí al principio? A ver. Si yo me salvo por fe, entonces, ¿para qué nosotros vamos a cumplir la ley del Señor? Son preguntas que se hacen algunos, ¿no? ¿Sí o no? Y si la salvación fuera por las obras, entonces, ¿para qué vino Cristo a morir? ¿Se han fijado eso? Si yo, de alguna manera, entonces, y las obras, a mí, ¿qué reflejan? ¿Muestran mi fe? ¿Muestran cómo soy? ¿Cómo operan estas preguntas en mi vida? ¿Me puedo salvar por cumplir los mandamientos? ¿O me salvo porque murió Cristo? Entonces, ¿por qué guardo los mandamientos si yo no necesito los mandamientos para salvarme? En ese concepto, aquí les quiero mostrar una pirámide en donde son pasos para alcanzar lo que nosotros buscamos, que es la salvación. En la pirámide, la base es la más grande, que abarca todo, y esto se va estrechando en la punta hasta llegar a la respuesta final. Entonces nosotros queremos ver que el primer paso que nosotros vemos es... ¿Si alguien me puede leer ahí, por favor? Sí, si tiene un micrófono. Lo primero que hay que considerar es que la salvación es gratuita, la salvación es para todos. Es decir, todos pueden ser salvos, no hay exclusión para esto. Y que la salvación no es una condición, sino que es un regalo de Dios al hombre, es un don de Dios. Efesios 2 que lo leímos. Sí. ¿Existen condiciones para alcanzar la salvación? Es decir, todos pueden salvarse, sí, pero en la realidad no todos se salvan, pese a que Cristo murió por todos nosotros. Queda claro, ¿no? Cristo murió por todos nosotros, entonces todos nos podemos salvar, claro, Sí, pues. claro. Pero como no todos se salvan, podemos encontrar entonces que hay condiciones. Y las condiciones son las que vamos a ir analizando ahora, y donde el primer paso, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se llama? La gracia. La gracia. ¿En qué consiste la gracia? Y aquí está el texto que leímos nosotros, que por gracia somos, ¿qué cosa? Salvos. Y esto es un don de Dios, no es de vosotros. ¿Ya? ¿Qué es un don? Un regalo. Cuando uno regala algo, ¿sabe que lo hace por amor? ¿Sí o no? Este plan de salvación parte con el amor y parte con el sacrificio de Cristo, que es un regalo, no lo merecemos. Entonces nadie merece ser salvo. Y les doy un misterio: cuando Cristo venga, a los que Él lleve consigo, todos van a ser pecadores todavía en ese minuto, hasta cuando Él diga, ustedes se transforman de incorruptible, o sea, de corruptible a incorruptible. Lo que era pecado ahora se vuelve sin pecado. En ese momento nosotros vamos a limpiar todas nuestras cosas. Por lo tanto, cual más, cual menos, el Señor siempre entrega una cuota de amor para que nosotros seamos salvos. En ese contexto también nosotros vemos que la gracia, al ser un regalo, nosotros también podemos decir que es algo que todos pueden alcanzar. Todos, si seguimos los consejos de Dios, si seguimos sus recomendaciones, todos podemos ser salvos. Nadie puede quedar atrás. Y nosotros vemos muchos casos donde ¿qué mérito tenía? Por ejemplo, el ladrón en la cruz, la misma mujer, la mujer que le lavó los pies a Jesús, y la mujer samaritana, que tuvo, decía, 5 maridos. ¿Qué méritos tenía? Y toda la respuesta es ninguno. El único mérito era el amor de Dios
sobre ellos. Entonces nosotros vemos que la gracia actúa por amor. Mediante la cruz de Cristo es el autor y consumador de la fe. En estos casos, nosotros cuando estamos sometidos a este amor, nosotros podemos decir, gracias Señor, porque tú me provocas venir a la iglesia, tú me provocas hacer cosas, tú me motivas en una respuesta a lo que el Señor me ha dado. Si alguien me puede leer ahí, por favor. Si nosotros pudiéramos ver la base de la pirámide, la gracia abarca a todo el mundo, todas las edades, todas las generaciones, todo, grande, niño, hombre, mujer, la gracia abarca todo. El primer paso y principal, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Y nosotros solamente hay una persona en el mundo que fue dada a los hombres para que podamos ser salvos, que es Jesús. Nadie más, ningún ser humano y aquellos que adoran o veneran personas cometen un error porque ellos no murieron. Con suerte se salvan a sí mismos. Entonces nosotros entendemos ahora que existen condiciones, porque en la realidad no todos van a ser salvos, ¿ya? Pero la primera condición es la muerte de Cristo. Si alguien me puede leer ahí, por favor. La gracia es Cristo y su sacrificio. Gracias a Él somos salvos y todas las personas que han existido. Su salvación alcanza a todo el mundo. Son justificados gratuitamente por medio de su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Romanos 4:24. Pero aún así, no todos serán salvos. Sabemos muy bien que hay gente que se perderá, aunque la salvación es para todos. Y aquí vamos a entrar entonces al segundo paso. ¿Qué está más arriba de la gracia? ¿Y qué paso tenemos ahora? La fe. Fíjense que el mismo texto de Efesios 2:8 decía, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. El medio con el cual yo obtengo esta gracia es la fe. Más adelante digo ahí, es como la llave que abre el regalo de Dios. Miren qué bonito. El Señor te da un regalo, pero para abrirlo necesito, ¿qué cosa entonces? Fe. Sin fe, sin creer en Jesús, es imposible alcanzar la gracia. Y muchos se van a quedar y esta pirámide se está estrechando. ¿Por qué? Porque no tuvieron la fe, y no la fe como yo creo, sino como Él nos dice. ¿Ya? A ver ahí, que me aparecieron. Si alguien me puede leer, por favor. ¿Sí? En Jesucristo para todos los que creen en Él. Romanos 4:26. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús, pues es el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe nos justifica ante Dios. Vemos varios textos. Dios justifica al que es de la fe, al que es de la fe. Y dice que el justo por la fe vivirá. Fíjense que Lutero se dio cuenta de este pasaje, que no necesitaba hacer grandes sacrificios, sino por fe
podía alcanzar a Cristo. ¿Ya? En estos casos, nosotros, la fe es abrazar a la cruz. ¿A qué me refiero con esto? Abrazarlo es como hacer la mía. Tú no puedes abrazar algo distante. Tú no puedes abrazar algo que tú lo escuchaste. De hecho, la fe va más allá que la palabra creer. Es tener una relación personal. Porque tú puedes conocer a Jesús, pero no tener fe en Él. ¿Entiendes la diferencia? Nosotros en la fe es la llave, como decía, para alcanzar esta cruz. Con ella yo me apropio de ese sacrificio y lo hago mío. Y ahora Cristo no es un personaje histórico. Ahora es mi Salvador. Es mi Redentor. No es de ustedes. Yo digo, Cristo es mío. Aunque algunos sientan celosos. Pero el amor de Dios alcanza para todo. En ese sentido, yo, en el momento que yo a Cristo lo tomo como mi Salvador personal, ahora tengo la fe que hace vivir. Ahora tengo la fe que me lleva a la salvación. En esto yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Entonces no basta el sacrificio de Jesús, sino también tener la plena convicción de que es mi Redentor. Fíjense lo que dijo Job. Yo sé, el saber es como la plena fe de todo, que mi Redentor vive. No dijo que el Redentor, dijo mi Redentor vive. Y yo puedo decir ahora, yo sé que mi Jesús me salva. Cuando yo cruzo ese paso y a Cristo lo hago mío, ahora puedo decir que tengo fe. Porque esa fe va a dar una energía, va a dar una motivación para seguir los pasos que Cristo nos pide. Si alguien me puede leer acá, por favor. ¿Qué es la fe? Es creer más que conocer. No solo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es nuestro camino a Dios, es creer. Creer que existe y que premia a sus hijos. Es distinto a conocer. Creer significa tener una convicción o relación personal con Jesús. En Hebreos 11:6 dice que el que es de la fe tiene que creer que Dios es y le hay, que está, pero también que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que Dios me va a premiar si yo tengo fe. Yo estoy apoyándome en sus promesas, en sus bienaventuranzas, en aquellas cosas cuando yo tengo problemas. Me cuelgo de algún pasaje bíblico, de un salmo, de algún texto que me anime. Yo creo que todo. Yo decía, algunos saben mi historia un poco más a profundidad, pero ¿sabes lo que es cerrar los ojos y no saber si al otro día vas a despertar? La infección que yo tenía era así. Pero yo estaba tranquilo, estoy en tus manos, le dije, Señor. Y le dije, si tengo una tarea todavía por cumplir, házmelo saber. Pero yo voy a dormir tranquilo. ¿Sabes que la fe actuaba en los momentos más difíciles? Yo me acuerdo un pasaje de Lamentaciones que dice que te invoqué, Señor, desde la cárcel profunda y oíste mi oído. Lamentaciones 3:55 al 57. Y dice, inclinaste tu oído a mí y dijiste no temas. Nosotros hemos estado en esa cárcel profunda
cuando no vienen los problemas. Imagínense el pueblo judío, cuando estaba arrancando recién de Egipto, habían venido las plagas, y el Señor le dice a este pueblo, mire, ¿sabes qué? Devuélvete, toma esta otra ruta. Y se encontraron de pronto entre la espada y la pared, el mar y un ejército de más de 600 carros escogidos y el resto del ejército de Egipto. Y no se saben, pero podrían ser miles y miles de soldados. Y estaban entre la espada y la pared. Pero yo creo que ni el mejor GPS se le hubiese ocurrido cruzar el Mar Rojo. A veces había una ruta ahí. El Señor ve más allá de esos problemas. ¿Sabe lo que le dijo Moisés? Estate quieto porque Dios nos va a salvar. De repente nosotros estamos quietos, estamos intranquilos cuando vienen los problemas. La fe yo lo hago mi salvador, me hago mi redentor, es mi ayudador, es mi castillo fuerte, mi roca. Ya no es un personaje histórico. Cristo vive y vive en mi alma, en mi corazón. Eso es la fe en Jesús. La fe en Jesús que no es solamente un personaje histórico, es un personaje real que vive, que está intercediendo por nosotros en el cielo. Él hizo de todo para salvarnos. Dios no escatimó a su propio Hijo para que fuésemos salvos. Pero yo ahora, cuando lo hago mío, Jesús es parte de mi vida. Si alguien me puede leer ahí, por favor. Una clara convicción de creer que es nuestro Salvador y que Él otorgará vida eterna y salvación a todos los que creen en Él. Yo decía hace unas clases atrás en la escuela sabática que a veces nosotros sí creemos en Dios, sí, está bien, pero tengo problemas de salud, le digo, Señor, ayúdame en mi problema de salud, pero estoy pensando en el médico, en la consulta, en el remedio que me tengo que tomar. ¿Y realmente tengo fe? Yo me hago la misma pregunta. Si tengo un problema económico, de repente digo, Señor, ¿tengo fe? ¿O estoy pensando en el hermanito tanto para que me va a ayudar con plata? Él tiene, no, mi hermano carnal, digo, tiene buena situación. No, yo creo que a él le pido 50 luquitas y aquí están. O sea, yo me quedo con esta frase, a veces la fe se demuestra cuando es lo único que nos queda al lado de Dios. Yo tenía un pie cortado. Yo estaba bajando boleta, me quedé de la noche a la mañana sin trabajo, sin recursos, en un hospital, tenía que pagar todas las cuentas, el celular, que con el trabajo y con eso es mi sustento, ¿cómo pago mi plan? Me quedo sin trabajo, en fin. Y llegó un momento que era el día de pagar el arriendo, porque la señora me iba a cobrar aunque estuviera en el hospital. Y yo lo único que dije, Señor, estoy en tus manos. Y me arrodillé. A los 5 minutos me llamó un amigo y me dijo, Daniel, ¿es cierto que te operaron? Sí, ¿cómo estáis bien? ¿Y cómo lo estoy haciendo? Bueno, Diosito dará. Bueno, yo te porto 300.000 pesos. A los 5 minutos de haberme parado, de orar. No tenía nadie en el que ocurrir. ¿Qué hice? Oré. A mí me sirvió esta experiencia para poner en práctica lo que nosotros hablamos. Yo no soy más que ustedes, pero va a haber momentos difíciles en nuestras vidas que tenemos que poner en práctica lo que hemos escuchado, lo que recitamos de memoria, lo que aprendimos en esta iglesia o quizá en un estudio personal. Poner en práctica, dejar realmente. Yo no tenía a quién acudir. ¿A quién? Y durante 5 meses me pasó exactamente lo mismo. Te creo una. Pero no llegaba a fin de mes y de nuevo a la rodilla. Hasta que me salió una pensión por invalidez. Entonces yo digo,
¿Has tenido un momento que la única ayuda es Jesús? ¿Perdón? Claro. Mira, dice que Pablo dijo que a Dios no hay que ir a buscarlo cruzando el mar, ni en lo alto o lo profundo, está al lado nuestro. Búsquelo en Romanos 10. Nosotros, Dios no está lejos, está al lado. Somos nosotros los que nos alejamos. Y aquí hay un detalle que uno tiene que aprender. Ustedes como padres, los que son padres, y los que tienen hijos adoptivos también, en amor, ¿cuál es la disposición si un hijo le pide algo? ¿No es concederlo? Claro. La primera impresión de un padre es dar lo que necesita su hijo, independiente de lo que sea. Y yo me acuerdo un caso que lo analicé después en la situación de mi madre. Tuvimos un momento muy mal económicamente. Y un amigo me dijo, yo no entendí el amor de mi mamá hasta cuando me decía, hijo, come, yo ya comí. Esa era la mentira más grande. Mi mamá preparaba comida, había tan poca que lo guardaba para sus hijos. Y ella solamente se quedaba con un pedacito de pan y un té. Así es el amor. El Señor quiere ayudarnos. Él dice, ¿quién de vosotros le da un escorpión a su hijo cuando le pide pan? Y después remata en Lucas 11:13, ¿cuánto más dará su padre a sus hijos? El que creó el amor, el que tiene el amor perfecto, ¿cuánto más? Somos nosotros los que dudamos. No necesitan mérito. El único mérito que tú tienes para acercarte a Dios es reconocer que lo necesitas. Es someterte. Vamos avanzando. Cuando somos justificados por fe tenemos paz. Paz con Dios, pero también podemos hacer unas preguntas. ¿Cómo duermes en las noches? ¿Tienes paz? Cuando tienes problemas, paz. A veces yo digo, es dormir tranquilo. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8, ¿cierto? Entonces nosotros, si yo tengo paz con Dios, yo voy a sentir, es porque estoy siendo un fruto del Espíritu Santo. ¿Quién me puede leer ahí, por favor? La gracia cubre nuestras culpas y paga todo, pero esta se alcanza mediante la fe. Sin embargo, aún los demonios creen y no son salvos, porque la fe se puede fingir. Sí, un acople. Si pueden bajar un poquito mi volumen allá. Ya, no mucho. Ahí está, se escucha bien. El primer paso es la gracia. El segundo paso es la fe. Pero aquí hay un detalle que lo podemos ver en Santiago, que los demonios creen y tiemblan, pero van a ser salvos. Entonces, ¿basta la fe por sí sola? Y eso es un tercer paso. El tercer paso que nosotros vamos a ver aquí, después de la fe y la gracia, fíjense, las obras. Y aquí hay un texto que a veces cuesta entender. Nosotros vamos a ver, sobre todo en Santiago, pero en toda la Biblia en general, que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Él nos dice en otros pasajes, que ahí los vamos a leer, que demuéstrame tu fe sin obras y yo te demuestro mi fe con obra. Yo me acuerdo un caso de estando en un club de ajedrez social. Decía, oye, le decía una amiga a la otra,
¿Por qué atendís tanto a tu marido? Lo servís con desayuno y esto y este otro. Que él te sirva a ti, que él haga estas cosas. Y ella decía, es que yo lo amo. Corta, se acabó. ¿Cómo demostramos el amor al Señor? Con cosas. ¿Sabes que a veces yo digo, no quiero tocar a nadie, pero a veces el amor a Cristo se nota en que tan preparados estamos para venir el sábado a la iglesia? ¿Qué tan temprano me levanté? La mamita que preparé para cocinar, lo preparé antes, con cariño. Es por eso que se habla aquí en este texto, se me fue, las obras de amor. ¿Cómo dice el texto del versículo? ¿Cómo obra la fe? Por el amor. ¿Son obras de amor? Mira, Jesús se quedó en un discurso o bajó del cielo. Jesús se quedó en discurso o murió en la cruz. Él no se quedó de boca. ¿Cuánto hoy decimos, creo en Cristo y no hago nada? Y ahí es cuando entra un tema. Acá están los textos que les mencionaba. Si alguien lo puede leer. Amén. Nosotros aquí nos muestra que es un complemento ambas cosas. Son dos hermanas que caminan juntas. La fe y las obras, una no subsiste sin la otra. Una nace y la otra nace, una muere y la otra muere. Mire qué bonito. Cuando uno ama, las obras llegan solitas, ¿o no? ¿Qué dicen las parejas? Cuando uno ama, anda preocupado del otro, cómo hacerlo feliz. El verdadero es así, el verdadero amor es así. Dice que el verdadero amor, lo vimos, no tiene rencor, no tiene envidia. A veces hay mujeres, digo yo, que no se acuerdan de la última, de no sé cuántos años. Bueno, hay hombres que también, pero lo digo siempre con un son de risa, pero somos así. La fe y las obras caminan juntos, se ayudan, se apoyan. No puedo tenerla porque si yo no tengo obra, mi fe es muerta. Entonces, el tercer paso es eso. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿qué cosa? No, profetizamos en tu nombre. Señor, yo creo en ti. Hice milagro, profeticé. No los conocí. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre. ¿Sí o no? Aquellos que hacen la voluntad del Señor están mostrando las obras de la fe. La voluntad del Señor se manifiesta en su palabra, en su escritura, en sus mandamientos. ¿Cómo yo conozco el camino recto? ¿No todos decimos que tenemos que andar por el camino recto? ¿Qué? ¿Cuál es el camino que me dice no te corre ni para allá ni para acá? ¿No son los mandamientos? ¿Sí o no? Un poquito lógico. Vamos avanzando aquí. Si alguien me puede leer, por favor. Obrando en amor, un corazón informado, hará obras de amor sin que se lo pidan por
Claro, por sus frutos los conoceré. ¿Sí o no? Y yo creo que en la vida humana también, ¿o no? ¿Cómo yo reconozco que alguien me ama? Bueno, hay unos que son buenos para esta, ¿eh? Pero en los hechos realmente muestra el amor. Me contaba por ahí una hermanita que decía, yo me quería casar, pero me dijeron no. ¿Hasta ahí llegó el amor o no? Ojo, de repente cuando uno te pide ayuda y cosas así, ¿qué haces tú con tu pareja? Mateo 7:21 dice que en el fondo los que hacen la voluntad del Señor, ¿ya? Son... Si alguien me lee acá, por favor. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Centrémonos aquí. Tu amor. Nuevamente, ustedes saben, la gracia, ¿cómo se crea? Con amor. Por amor, por misericordia el Señor vino, ¿no? La fe va con el amor también. Porque yo creo en Cristo por el amor que me dio. ¿Sí o no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, punto. Nosotros, pero dice que tus obras postreras, las últimas, son mejores que las primeras. ¿Por qué? Porque un cristiano va cambiando cuando acepta a Cristo. Y yo puedo decir, aunque yo sé que no me salvo por la obra, hoy soy menos malo que antes. Todos de alguna manera hemos crecido en Jesús. Dejamos de hacer cosas. Dejamos de hacer aquellas cosas que son malas. Y entonces yo puedo decir que renací, soy una nueva criatura. ¿Cómo puedo demostrar que soy una nueva criatura si estoy todavía en las cosas pasadas? Por eso dice que tus obras postreras, después que te bautizaste, aceptaste a Jesús, son mejores que cuando estabas descarriado. ¿Cierto? Otro texto, versículo ahí, si me lo pueden leer. Yo agregaría que Él no nos llamó por nuestros méritos, no, sino por amor, por misericordia. Entonces, cuando yo necesito algo, puedo decir, ¿aló? Ahí sí. Yo puedo decir en algún minuto, yo fallé, todos hemos cometido errores, todos. Pero que eso no me distancie de la misericordia del Señor. Mientras más pecado tengo, mientras más apartado me sienta, más necesito de Jesús. Y para eso vino. Entonces, la salvación no es por nuestras obras, sino por la misericordia del Señor. Acá tenemos otro texto que me gustaría también recordar. A ver qué dice. ¿Si alguien lo lee? Mateo 16:17. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esto es lo importante. ¿Yo me salvo por las obras? Pero ¿qué hacen las obras? Me pueden condenar. Porque el Señor va a dar un pago conforme a las cosas que hicimos. Y está en su palabra. ¿Por qué? Porque si no me equivoco en la diapositiva, las obras son una radiografía del alma. Ya, ¿quién me puede leer aquí? Vamos a ir más rapidito para no cansar. Si bien las obras no solo salvan, ellas reflejan nuestro interior si estamos realmente convertidos o no. Si hemos tenido transgresiones, la idea es despojarse del viejo hombre para andar como una nueva criatura en Cristo. ¿Sí o no?
Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Por eso tengo ahí. Me estoy despojando. ¿Cómo puedo demostrar que yo cambié? Si sigo en los mismos pasos de antes. Y fíjense acá un tema. En la mujer adúltera, ¿qué fue primero, el perdón o las obras? Fíjense que el mensaje que le dijo Jesús, vete y no peques más, fue después de darle el perdón. ¿Sí o no? ¿Qué mérito tenía? Ninguno. Y fíjense que de todas las personas fue el única que no le dijo, Señor, perdóname. El Señor en misericordia actuó en un momento de necesidad. Porque el Señor a veces lo hace así. Con tal de salvarte, te ofrece el perdón gratuitamente. ¿Quién me puede leer acá también? La ley no salva, Cristo lo hace. Para que tú cumplir la ley te condena refleja que no estás convertido plenamente hacia Él. Todo creyente es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Esto es desobediencia, impureza, pecado, obras malas. ¿Sí o no? La ley no te salva, pero sí te refleja si realmente sigues en desobediencia, en impureza, en cosas malas. Por eso que la fe sin obra es muerta y tenemos obras de la ley. La ley es un reflejo del alma. También es un camino para llegar a Cristo. La ley me muestra a mí tal cual soy. Me dicen que estoy bien, en que estoy mal. Y no nos centremos en los 10 mandamientos. El Señor también habla de estatutos, de leyes, de normas, ordenanzas. Y en ese sentido nosotros podemos ver que la ley tiene un objetivo. Que nosotros podamos reflexionar en cómo está nuestra vida para acudir a Jesús. Si yo veo que la ley como que es malo, que es un pecado, que es algo que ¿cómo que se llama? Me complica, es porque no estoy recibiendo el llamado del Señor. El Señor me está diciendo, mira, en esto estás mal. Y en esto necesitas cambiar. ¿Qué me puede leer ahí, por favor? Aquí hay otro tema que tiene que ver con la ley. Porque el Señor no va a juzgar, ¿cierto? Sí. Pero no lo va a juzgar a tienta y al azar. Hay una norma y esa norma está escrita y por esos mandamientos nos va a juzgar. Para ver qué cosa hicimos bien y qué cosas no la hicimos bien. Entonces, la ley es como nuestro manual. Porque es como las reglas del tránsito. ¿Las reglas del tránsito son malas? Para el que la infringe, sí. Pero cuando yo entiendo las leyes del tránsito en su correcto ámbito, yo digo que son buenas. Porque yo sé cuándo cruzar y cuándo no. Cuando se viene un vehículo para acá, ¿quién para? ¿Quién dobla? Esas cosas también nos muestra a mí en la Biblia. Son las normativas por las cuales vamos a ser nosotros juzgados y por lo tanto llegamos nosotros a tener y creer que los mandamientos del Señor son poderosos y son buenos. ¿Quién me lee ahí, por favor? Yo conversaba con un pastor
en una ocasión y me decía que la ley no se guarda porque ya con la fe yo soy salvo, entonces por lo tanto la ley caducó. Hay muchos argumentos como estos y otros más, pero yo le decía, ¿y usted es pastor? Sí. ¿Y para qué? Para convertir a las personas que se arrepientan de sus pecados. Y si no hay ley, no hay pecadores. Entonces, ¿para qué soy pastor? Pues en otras palabras. Y eso nos muestra un poquito de lógica al estudiar la palabra de Dios, que si nosotros hay pecadores porque hay una ley que nos dice que somos pecadores. ¿Cierto? Acá otro texto bíblico. Más claro que el agua. ¿Somos justificados por la fe? Amén. ¿Sí o no? ¿Y somos justificados por las obras? También. Porque, como le digo, es la radiografía. Me muestra mi interior. ¿Ya? Acá también tenemos otros pasajes en Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, miren, van juntitos. Ningún ser humano va a ser justificado. ¿Ya? Pero nosotros vemos que por la ley sí conocimos el pecado. Y gracias a ella llegamos a Cristo. Y aquí tenemos la fe junto con la ley. También van juntitas. Miren lo que dice aquí un texto clave para nosotros, Romanos 3:31. Si nosotros, ¿qué pues diremos de esto? ¿Qué dice ahí? A ver si me siguen. Por fe invalidamos en ninguna manera. La confirmamos. Los que son de la fe no anulan la ley de Dios, sino la confirman. Dicen amén. En ningún texto de Pablo, Pablo habla mal de la ley. Ni tampoco Santiago, que era como decían, como el otro cara de la moneda. ¿Quién me puede leer ahí? Primero de Juan 4 dice, yo lo conozco, pero no guardo sus mandamientos. El tal es mentiroso y de verdad no está en él. ¿Cómo identificamos la mentira? Cuando no hay verdad, ¿cierto? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, entonces, ¿qué es lo que es? Listo. Por eso que en las obras y en la ley muestra realmente cuánta fe tú tienes. Y esto es lo que le decía yo. Pablo en ningún texto de su escritura, y eso da para un tema más, habla mal de los mandamientos. Incluso aquí hay un texto clave en Romanos 7:12 que dice que todo mandamiento es santo, es justo y es bueno. Si la escritura dice que el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿quién soy yo para decir otra cosa? No lo invalido, sino lo potencio. Fíjense, Jesús llegó a decir que cualquiera que llamara pequeño a uno de estos mandamientos, yo lo llamaré pequeño en el cielo. Y el que llamara grande a estos mandamientos, lo llamaré grande en el cielo. Porque los mandamientos no es de un pueblo, no es de una persona, no es la ley de Moisés, son los mandamientos de Dios. De hecho, Dios dice, guardad mis sábados, ¿o no? En Isaías 58:13 dice eso, que nosotros tenemos que guardar sus sábados. ¿Ya? Estamos terminando para los que... Aquí hay algunos textos de Santiago que también habla de los mandamientos, lo compara con un espejo, pero aquí yo quiero decir una cosa, habla de la ley, las obras, pero en especial de guardarlo y no ser oidores de la palabra, oidores sordos, sino hacedores de ella, de la ley y de los mandamientos. Tampoco
Santiago anula uno de los mandamientos de Dios. ¿Quién me puede leer ahí, por favor? Es todo nuestro actuar diario. Porque en qué mandamiento, si uno se fija, de los 10 mandamientos dice que yo tengo que amar al otro. Pero si yo entiendo el contexto, claramente es así. Entonces hay textos que te dicen que hay que amar al prójimo. Y fíjense que cuando el pueblo de Israel iba a tomar la posición de la tierra de heredad, le decía que tenía que, el Señor, guardar sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, para que Dios pueda tomar la tierra, recibir sus bendiciones y hacer posesión de ellas. Nosotros para tener las bendiciones del Señor, tenemos que ser obedientes. ¿Quién me puede leer ahí, por favor? Está claro, para volvernos a los caminos del Señor es en el fondo volver a estar en las sendas de los mandamientos, de sus estatutos. Si yo no estoy en esas sendas, no me he vuelto de mis caminos. La amonestación que hizo a través de los profetas es que volver a sus caminos, ¿pero cuáles? Y yo le decía al principio, ¿dónde está la senda recta? ¿Cómo yo sé que no me voy a izquierda o derecha? Cumpliendo lo que el Señor nos pide. También acá aparece otro texto, si alguien lo lee. Porque yo le mando hoy que hables a Jehová tu Dios, que anden en sus caminos y guarden sus mandamientos, sus estatutos y decretos para vivirlos y ser multiplicados. Y Jehová tu Dios te bendiga y te bendiga el nombre de Dios. Vamos a encontrar muchos textos. Y aquí yo quiero ver una cosa. Ya vimos que la gracia fue por amor, la fe es por amor, pero el cumplimiento de la ley también es por amor. Porque el carácter de Dios, ¿cómo es? Dios es amor. Por lo tanto, para guardar los mandamientos, ¿qué yo necesito? Amar a Cristo. Nosotros, cuando vemos a alguien en problemas, mostramos ese amor y lo vamos a apoyar con estas obras de amor. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo obras de amor. Cuando vinieron los incendios, aporté algo. Cada uno lo sabe. Pero cuando vemos al que está al lado, las obras de amor, una de las cosas que muestra que el fruto del Espíritu Santo está en mi vida, es que yo tengo obras de amor. Entonces hemos visto que la gracia cubre toda la humanidad, pero aquellos que tienen fe la van a alcanzar, en especial aquellos que lo demuestran a través de las obras, de la obediencia y de todas esas cosas que el Señor nos instruye a través de toda la Biblia. El ejemplo de Jesús en fe, amor y gracia. Yo hablo que tenemos un campeón. ¿Por qué? ¿Porque el campeón de la gracia? Claro. Por él somos salvos. Es el que ganó la batalla, ¿o no? ¿Sí o no? Yo me acuerdo cuando antes veían el boxeo, aquí va nuestro representante. Tenemos un campeón que ganó todas las batallas. En la fe, Jesús
es el principal autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús. Y también en obras y en obediencia. Si no fuera por la obediencia de Jesús, nadie sería salvo. Por la obediencia, gracias a la obediencia de Cristo, somos salvos. Si Él es nuestro ejemplo, tenemos que seguir su ejemplo, sus pisadas. ¿Y Él cometió pecado? Claro que sí. Por lo tanto, Él nos pide que creamos en Él, que andemos en sus caminos, que aceptemos su salvación como Él nos pide. Y un último texto que creo que ya todos lo recibieron. ¿Qué dice ahí? ¿Qué mejor ejemplo de Cristo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir el ejemplo de Jesús o no? Yo quisiera terminar con esta diapositiva, porque sin Él nada de esos 3 pasos existiría. Y Él nos dio un camino que es gratuito, que lo podemos alcanzar con fe. Pero si le tenemos amor, los mandamientos del Señor no van a ser gravosos, los vamos a cumplir igual. Y no vamos a necesitar a alguien que nos guíe, porque ahora esos mandamientos van a estar en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga.